Alex García, a sus 34 años, era la encarnación de la vitalidad. Sus días se medían en kilómetros ascendidos y senderos conquistados, una pasión documentada en un perfil de Instagram lleno de cumbres neblinosas y sonrisas sudorosas. Pero su verdadero ancla era el pequeño chalet a las afueras de Potes, un hogar que olía a café recién hecho y al aceite de la cadena de su bicicleta. Allí, Sara, su mujer, una ilustradora de 33 años cuyo arte llenaba las paredes de paisajes oníricos, y la pequeña Lucía, de 4, eran su centro de gravedad. La rutina matutina era un ritual sagrado, Alex revisando meticulosamente su equipo mientras Sara preparaba el desayuno, con Lucía intentando ayudar, inflando los neumáticos de su diminuta bicicleta de equilibrio. El escenario de sus aventuras, los picos de Europa, era un personaje en sí mismo, un coloso de roca caliza que se alzaba entre Asturias y Cantabria, un laberinto de desfiladeros profundos, bosques de hayas silenciosos y cumbres afiladas que arañaban un cielo a menudo caprichoso. Para Alex, no era un adversario, sino un compañero de baile exigente. Conocía sus cambios de humor, la forma en que la niebla podía devorar un valle en cuestión de minutos, o cómo el sol del mediodía pintaba de oro las crestas más inaccesibles. Su bicicleta de montaña, una máquina personalizada pieza a pieza, era una extensión de su cuerpo, una herramienta con la que interpretaba la sinfonía de la montaña, sintiendo cada piedra y cada raíz bajo las ruedas. Aquel sábado de julio amaneció con una claridad insultante, un cielo azul intenso que prometía condiciones perfectas. Alex se despidió en la puerta, con el casco ya abrochado y las gafas de sol reflejando la fachada de piedra de su casa. Le dio un beso largo a Sara, prometiéndole una cena especial esa noche para celebrar su aniversario, y alzó en brazos a Lucía, que le apretó el cuello con fuerza. «Volveré antes de que anochezca, campeona», le susurró al oído. Esa promesa, cargada de la certeza de cientos de regresos anteriores, quedó suspendida en el aire tibio de la mañana. Sara y Lucía lo vieron alejarse, una figura de colores vivos pedaleando con energía hacia la silueta imponente de las montañas, sin saber que estaban presenciando el último fotograma de su vida, tal y como la conocían. El sol de mediodía golpeaba con fuerza las laderas de los picos, pero en la altitud el aire seguía siendo fresco y vigorizante. Alex sentía el ritmo constante de su corazón, un tambor que marcaba la cadencia de sus pedaladas. El sonido de sus neumáticos sobre la tierra compacta y las piedras sueltas era una melodía familiar, una conversación íntima entre él, su máquina y la montaña. A su alrededor, el paisaje era una obra de arte brutal. Crestas de roca gris que se recortaban contra un cielo de un azul purísimo y valles alfombrados de un verde tan intenso que dolía a la vista. Se detuvo un instante en un mirador natural, bebió un largo trago de agua y sintió una plenitud absoluta, la clase de paz que sólo encontraba allí arriba, suspendido entre el cielo y la tierra. Continuó por un sendero menos transitado, una ruta que conocía bien, pero que siempre ofrecía un nuevo desafío. Fue entonces cuando algo rompió la armonía. No fue un ruido fuerte, sino la ausencia de él. El canto de los pájaros cesó de repente. El viento, que había estado susurrando entre los hayedos, se calmó en un silencio antinatural. Alex frenó, aguzando el oído. Un escalofrío, ajeno al sudor que enfriaba su espalda, le recorrió la nuca. Tuvo la inequívoca y primitiva sensación de no estar solo, una presencia que no podía ver, pero que sentía como una presión en el aire. Escaneó el denso sotobosque y las formaciones rocosas, pero no vio nada. Solo el silencio, ahora pesado y expectante, como el aliento contenido antes de una tormenta. En el chalet, el aroma del estofado que Sara preparaba con esmero para su cena de aniversario comenzaba a llenar la casa. Lucía, sentada en el suelo, construía una torre inestable con sus bloques de madera, narrando una historia para sus muñecos. El sol, ya más bajo,
Teñía las cumbres visibles desde la ventana de la cocina con tonos anaranjados y rosados. Sara sonrió, mirando el reloj. Aún era pronto, pero un pequeño e ilógico nudo de inquietud se formó en su estómago. Conocía la pasión de Alex, cómo las horas podían desvanecerse para él en la montaña. Se repetía a sí misma que estaría descendiendo ya, disfrutando de los últimos rayos de luz, pero la promesa de volver antes del anochecer resonaba en su mente con una insistencia extraña y punzante. La oscuridad se adueñó del valle con la rapidez propia de las montañas. La cena se enfriaba sobre la encimera. Lucía dormía en su cama, ajena a la creciente tormenta en el interior de su madre. Sara caminaba de una habitación a otra, con el teléfono móvil en una mano, una extensión inútil de su ansiedad. La pantalla no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes. Marcó su número una y otra vez, pero cada llamada era engullida por el silencio del buzón de voz. Cada crujido de la madera de la casa, cada golpe de una rama contra el cristal, era una tortura que la hacía saltar. El pánico era ya una bestia física, una garra helada que le oprimía el pecho y le robaba el aliento. La promesa de Alex ya no era un consuelo, sino un eco aterrador. Con los dedos temblorosos y el corazón desbocado, marcó el número de emergencias de la Guardia Civil. Su voz, al otro lado de la línea, era apenas un susurro quebrado, una frágil cáscara de la mujer que había sido solo unas horas antes. Mi marido, Alex García, salió esta mañana en bicicleta por los picos y no ha vuelto. Las palabras sonaban extrañas, irreales, como si estuviera narrando la pesadilla de otra persona. El agente al otro lado del teléfono, con una calma profesional que a Sara le pareció casi cruel, comenzó a hacer las preguntas de rigor: la ruta prevista, la ropa que llevaba, la descripción de la bicicleta. Cada respuesta era una puñalada que hacía más profunda la herida del miedo, solidificando la horrible posibilidad de que algo iba terriblemente mal. Las primeras luces azules y rojas de los vehículos de la Guardia Civil cortaron la negrura de la noche al pie del sendero. Encontraron su furgoneta, cerrada y perfectamente aparcada, un testigo mudo y desolador. Poco después, el equipo del GREIM, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, se desplegó, sus potentes linternas frontales creando fantasmas de luz que se movían entre los árboles. El zumbido de un helicóptero se unió a la sinfonía de la emergencia, su foco barriendo inútilmente la inmensidad de la roca y el bosque. Pero la montaña guardaba su secreto con una indiferencia milenaria. No había rastro de una caída, ni una huella de neumático fuera de lugar, ni una sola pieza de equipo abandonada. Alex y su bicicleta se habían desvanecido, absorbidos por el paisaje sin dejar eco ni sombra. 5 años, un lustro. El tiempo se había estirado como una goma elástica, perdiendo su forma y su sentido. Para el mundo exterior, el caso de Alex García era una tragedia archivada, una cicatriz más en la piel de los picos de Europa, recordada solo cuando algún nuevo excursionista se extraviaba. Pero en el pequeño chalet a las afueras de Potes, el tiempo se había detenido en aquel sábado de julio. Sara había construido una vida sobre las ruinas de la anterior, una existencia funcional marcada por la rutina escolar de Lucía, ahora con 9 años, y los plazos de entrega de sus ilustraciones. La casa, sin embargo, se había convertido en un museo silencioso, cada objeto un eco del hombre que se había desvanecido. La esperanza, antes un fuego voraz, era ahora un rescoldo terco que se negaba a apagarse del todo. La vida de Sara se había convertido en un ejercicio de equilibrio sobre el alambre de la incertidumbre. Mantenía una fachada de normalidad para su hija, una sonrisa forzada en la puerta del colegio, una calma artificial durante las cenas, pero por dentro libraba una batalla incesante. El concepto de duelo en suspenso se había convertido en su estado natural. No había tumba que visitar, ni certificado de defunción que aceptar.
Esta ausencia de cierre era una tortura psicológica que la mantenía anclada al pasado. Había noches en las que se ahogaba en la certeza de su muerte, imaginando los peores escenarios, y mañanas en las que un rayo de sol absurdo le traía la esperanza irracional de que él simplemente volvería, magullado y con una historia increíble que contar. A menudo se refugiaba en el pequeño garaje que había sido el santuario de Alex. Todo permanecía intacto, como si él fuera a entrar en cualquier momento. Las herramientas colgaban en siluetas perfectas sobre el panel perforado. El olor a aceite de cadena y a caucho aún impregnaba el aire. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de su banco de trabajo, sus dedos rozaron una llave inglesa. La memoria la golpeó con la fuerza de una ola. Alex, con las manos negras de grasa, explicándole con una paciencia infinita cómo ajustar los frenos de su propia bicicleta, su risa resonando en el pequeño espacio. El recuerdo era tan nítido y doloroso que le robó el aliento. Era un fantasma tangible, un amor preservado en ámbar que le impedía avanzar. Lucía, con sus 9 años, había tejido la figura de su padre a partir de los hilos de las historias de su madre y las fotografías que llenaban la casa. Para ella, él era un héroe mítico, un aventurero congelado en el tiempo, pero la inocencia infantil a veces formulaba las preguntas más crueles. Una noche, mientras Sara le arropaba, Lucía preguntó con una voz apenas audible: «¿Mamá, papá volverá algún día?». La pregunta, desprovista de malicia, era una daga directa al corazón de Sara. ¿Cómo podía explicarle a su hija la complejidad de su propia esperanza y desesperación? Protegerla de ese abismo de incertidumbre se había convertido en su misión más difícil, un acto de malabarismo emocional que la dejaba exhausta cada día, luchando por no transmitirle el peso de una ausencia tan incomprensible. En Potes, la historia de Alex se había convertido en una leyenda local, una advertencia sobre la soberbia de la montaña. La compasión de los vecinos, aunque bien intencionada, era un recordatorio constante de su estatus. Era la viuda del ciclista, una etiqueta que la definía y la aislaba. Aprendió a navegar por las conversaciones, a esquivar las miradas de lástima y las preguntas incómodas. Las montañas, que una vez fueron el telón de fondo de su felicidad, se habían transformado en un enemigo personal. Desde la ventana de su cocina las veía cada mañana, imponentes y silenciosas, guardianas de un secreto que se negaban a entregar. Sentía hacia ellas un odio profundo y visceral, una rabia sorda contra la belleza indiferente que le había arrebatado todo. A kilómetros de allí, en un despacho abarrotado de papeles, el inspector Morales de la Guardia Civil se acercaba a su jubilación. El caso de Alex García era una mancha en su expediente, la espina clavada, que le había robado el sueño durante meses. Oficialmente cerrado por falta de pruebas, para él seguía abierto en un rincón de su mente. De vez en cuando sacaba el voluminoso dossier de un archivador metálico. Repasaba los mapas de búsqueda, las declaraciones, las fotografías aéreas. No había nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Sentía que le debía una respuesta a aquella mujer joven cuya mirada aterrorizada, 5 años atrás, se había grabado a fuego en su memoria. Resolverlo se había convertido en una obsesión personal, la última cuenta pendiente de su carrera. La búsqueda oficial había terminado, pero la de Sara no. Se había convertido en una investigadora solitaria y obsesiva. Los fines de semana, cuando Lucía estaba con sus abuelos, conducía hasta los pies de los picos. No se adentraba en los senderos, el miedo y el dolor se lo impedían, pero se sentaba durante horas en el coche observando la inmensidad, como si su mera presencia pudiera obligar a la montaña a confesar. Pasaba noches en vela con su ordenador portátil, estudiando imágenes por satélite, leyendo foros de montañismo y artículos sobre personas desaparecidas. Buscaba patrones, anomalías geológicas, cualquier cosa que los equipos de rescate hubieran podido pasar por alto.
Era un acto de fe desesperado contra una probabilidad abrumadora, el único modo que conocía de seguir luchando por él. Una tarde de otoño, mientras ordenaba un armario, encontró una caja con las camisetas de ciclismo de Alex. Los colores brillantes, llenos de vida y energía, le parecieron una burla cruel. El peso de 5 años de espera se le vino encima con una fuerza devastadora. Por un instante, contempló la rendición. Vender la casa, mudarse a la ciudad, empezar de cero lejos de la sombra omnipresente de las montañas. El dolor de aferrarse a un fantasma era insoportable. Pero al tomar una de las camisetas, una amarilla del equipo que él había formado con sus amigos, y apretarla contra su rostro, no pudo. El tenue aroma a él, o quizás solo el recuerdo de su aroma, la ancló de nuevo. Dejarlo ir sería matarlo por segunda vez. La incertidumbre era su cárcel, pero también su último y frágil vínculo con él. Fue una casualidad, un capricho del destino orquestado por 2 jóvenes senderistas, Leo y Clara, que buscaban escapar de las rutas masificadas del verano. Se desviaron por un sendero apenas visible, una antigua senda de cabras que descendía hacia un barranco remoto, una cicatriz geológica formada por un desprendimiento de tierras años atrás. El aire allí era más denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a la vegetación que luchaba por reconquistar la roca desnuda. El silencio solo era roto por el murmullo del viento entre los riscos y el crujido de la pizarra bajo sus botas. No buscaban nada en particular, solo la soledad y la belleza indómita de la montaña, sin saber que estaban a punto de tropezar con un eco del pasado. Fue Leo quien lo vio primero, no como un objeto reconocible, sino como un destello antinatural, un reflejo metálico que no pertenecía a la paleta de verdes y grises del barranco. Se acercó con curiosidad, apartando unos helechos que habían crecido sobre la anomalía. Lo que encontró le heló la sangre. Semisepultado bajo una capa de tierra compactada y rocas más pequeñas, yacía el cuadro de una bicicleta de montaña. Estaba horriblemente retorcido, un amasijo de carbono y aluminio que hablaba de una fuerza brutal y repentina. La pintura, aunque descolorida y arañada, aún conservaba vestigios de un amarillo brillante. El silencio del barranco pareció adquirir de pronto un peso ominoso, como si la propia montaña contuviera la respiración ante el secreto que acababa de ser profanado. La llamada a la Guardia Civil desencadenó una cadena de acontecimientos que despertó un caso dormido. La noticia llegó hasta el inspector Morales a pocos meses de su jubilación. Al oír las palabras bicicleta y Barranco de la Ermida, el nombre de Alex García resonó en su mente con la fuerza de un trueno. Acudió al lugar personalmente, sintiendo el familiar nudo en el estómago que le había acompañado durante los primeros meses de aquella investigación infructuosa. Mientras descendía con el equipo del Graim, su mirada no se detuvo en la majestuosidad del paisaje, sino en el espectro metálico que yacía al fondo. Al verlo, no necesitó confirmación oficial. Reconoció el modelo, los componentes personalizados. Era ella. La espina que llevaba clavada 5 años acababa de removerse violentamente. Para Sara, la llamada fue un terremoto que sacudió los cimientos de la frágil paz que había construido. Un agente, con una voz cuidadosamente neutra, le informó del hallazgo. La palabra bicicleta fue una detonación en el silencio de su estudio. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre el suelo de madera con un golpe sordo. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa. No fue solo dolor lo que sintió, ni la resurrección de un duelo que nunca había podido cerrar. Fue algo más complejo y terrible. El violento resurgir de una esperanza que creía muerta, una posibilidad tan luminosa como aterradora que amenazaba con consumirla. Después de 5 años de vivir en un limbo gris, la incertidumbre regresaba con colores vivos y afilados. De vuelta en el barranco, la escena se había convertido en una meticulosa excavación forense.
El equipo trabajaba con una delicadeza casi quirúrgica, cepillando la tierra y documentando cada detalle. La bicicleta fue extraída con sumo cuidado. El daño era extremo, consistente con una caída desde gran altura, pero algo no encajaba del todo. Mientras uno de los técnicos limpiaba el barro de la rueda trasera, notó una pequeña anomalía. En la llanta de fibra de carbono, cerca de la válvula, había una diminuta ranura, una muesca que no parecía producto del impacto. Parecía deliberada. Llamó al inspector Morales, quien se arrodilló, sus viejos ojos escrutando el detalle con una intensidad renovada. Aquella pequeña imperfección era un grito en mitad del caos. Con unas pinzas finas, el técnico hurgó con cuidado en la ranura. Tras un instante de tensión, extrajo un objeto minúsculo, casi insignificante. No era una piedra ni un fragmento de metal del propio cuadro. Era una tarjeta micro SD, protegida por una carcasa de plástico que indicaba ser resistente al agua. Yacía allí, alojada en el corazón de la llanta, un lugar imposible para un accidente. Morales la tomó en la palma de su mano enguantada, sintiendo su peso, que era infinitamente mayor que sus pocos miligramos. En ese preciso instante, la narrativa del trágico accidente de un ciclista se desmoronó por completo. Aquello no era un vestigio de una caída, era un mensaje. Una cápsula del tiempo deliberadamente escondida, una última y desesperada tentativa de contar una historia que alguien había intentado silenciar. La tarjeta micro SD era un artefacto de esperanza imposible, un susurro tecnológico rescatado de 5 años de silencio geológico. El inspector Morales la transportó personalmente al laboratorio de criminalística en Santander, sintiendo en cada kilómetro el peso de la responsabilidad. En sus manos no solo llevaba un trozo de plástico, sino el desenlace de una vida suspendida. Llamó a Sara, pero las palabras se le antojaban insuficientes y crueles. Se limitó a una actualización profesional y cautelosa, informándole del hallazgo y de la inminente análisis. Para Sara, cada una de sus palabras fue una gota de veneno y de elixir, reavivando una esperanza que dolía casi tanto como la desesperación. Los técnicos fueron claros con Morales. La supervivencia de los datos era un milagro improbable. Al colgar el teléfono, el mundo de Sara se contrajo hasta reducirse a las 4 paredes de su cocina. El aroma familiar del café se sentía extraño, un vestigio de una normalidad que ya no existía. La espera se instaló en su pecho como un animal con garras. ¿Cómo explicarle a Lucía, que ahora tenía la edad suficiente para comprender la muerte pero no la incertidumbre, que el fantasma de su padre había vuelto a llamar a la puerta? El conflicto interno la desgarraba. Anhelaba la verdad con cada fibra de su ser, pero al mismo tiempo le aterraba. La verdad podía liberarla o destruirla definitivamente. Aquella minúscula tarjeta de memoria tenía el poder de darle un final a su historia o de reescribir su prólogo con una tinta aún más oscura. En la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, el tiempo parecía haberse ralentizado. Un equipo de jóvenes especialistas trabajaba bajo la atenta y ansiosa mirada del inspector Morales. El procedimiento era un ejercicio de paciencia y precisión quirúrgica. Limpiaron la tarjeta con un cuidado exquisito, la estabilizaron y comenzaron los intentos de extracción de datos. Cada mensaje de error que aparecía en el monitor del ordenador era un golpe sordo en el estómago de Morales. Se movía por la sala como un animal enjaulado, el café intacto sobre la mesa, mientras repasaba mentalmente los detalles del caso. No era solo un expediente, era una deuda personal con aquella mujer cuya mirada rota se había grabado en su memoria 5 años atrás. Los días se convirtieron en una semana de silencio y tensión. Sara se movía por la vida como una autómata, llevando a Lucía al colegio, cumpliendo con sus plazos de ilustración, pero su mente estaba a kilómetros de distancia en aquel laboratorio estéril.
Las noches eran peores, un carrusel de pesadillas en las que Alex pedaleaba sin fin hacia una niebla que lo devoraba. En Potes, la noticia del hallazgo se había extendido como la pólvora. La compasión de los vecinos se había transformado en una curiosidad morbosa. Sentía sus miradas clavadas en la nuca cuando hacía la compra, oía los susurros a su paso. La presión externa se sumaba a su tormento interno, convirtiendo su duelo privado en un espectáculo público del que no podía escapar. Finalmente, un grito ahogado de uno de los técnicos rompió el silencio del laboratorio. Habían logrado acceder a la estructura de archivos. Un puñado de ficheros, la mayoría dañados, apareció en la pantalla como espectros digitales. Los nombres eran simples secuencias de fecha y hora. La recuperación comenzó, pero el resultado era descorazonador. La mayoría de los vídeos eran un caos de píxeles corruptos y estática. La frustración era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Morales sintió que la esperanza, tan cercana momentos antes, se le escurría entre los dedos. La montaña parecía negarse a entregar su secreto, incluso después de haber sido forzada a devolver una parte de él. No obstante, ordenó al equipo que no se rindieran. Entonces, un primer fragmento legible se materializó en la pantalla. Eran apenas 20 segundos, pero fueron suficientes para helar la sangre de todos los presentes. La perspectiva era la de la cámara del casco de Alex. Mostraba una vista panorámica desde una cresta, el sol de la mañana brillando sobre el manillar de la bicicleta. Se oía su voz, clara y llena de vida, describiendo el paisaje con el entusiasmo de un niño. «Esto es increíble. Tenéis que ver esto, chicos», decía, probablemente grabando para sus amigos. Ver a Alex así, vibrante y feliz, contrastaba de forma brutal con las frías fotografías del expediente de desaparecido. El hombre del cartel cobraba vida, haciendo que su ausencia fuera aún más palpable y dolorosa. A medida que recuperaban más fragmentos, la narrativa del día comenzó a tomar forma. Los vídeos iniciales mostraban a un ciclista en su elemento, dominando senderos técnicos, disfrutando de la soledad y la belleza salvaje. Pero en los últimos clips recuperados, el tono cambiaba drásticamente. La cámara, ahora inestable, registraba miradas rápidas por encima del hombro. Alex ya no hablaba. El único sonido era el silbido del viento y su propia respiración, que se había vuelto más rápida y superficial. Ya no era el aliento del esfuerzo físico, sino el de la ansiedad. Morales sintió un escalofrío. Alex no estaba simplemente cansado, estaba huyendo. El caso acababa de dar un giro de 180 grados, pasando de un posible accidente a algo mucho más siniestro. El último archivo recuperable era el más corto y el más aterrador. Estaba dañado al principio y al final, pero unos pocos segundos en el medio eran nítidos. La imagen era caótica, filmada desde el suelo, detrás de una gran roca. La respiración de Alex era un jadeo de pánico puro. Con un movimiento tembloroso, asomó la cámara por encima de la piedra. A lo lejos, en el sendero que acababa de recorrer, se distinguía una figura humana, inmóvil, vestida con ropa oscura de montaña. Antes de que el objetivo pudiera enfocar, se oyó un sonido seco y violento, un impacto metálico. La cámara giró bruscamente mostrando un borrón de cielo y roca, y luego la negrura absoluta. El silencio que llenó la sala fue más elocuente que cualquier grito. Alex no se cayó. Fue casado. El inspector Morales decidió que Sara merecía ver la verdad con sus propios ojos, por brutal que fuera. No se lo comunicó por teléfono. Condujo hasta Potes, con el ordenador portátil en el asiento del copiloto, como si contuviera una bomba de relojería. La encontró en su estudio, rodeada de los paisajes oníricos que pintaba, un mundo de fantasía que contrastaba cruelmente con la realidad que él estaba a punto de desvelar. Sentados en la mesa de la cocina, con una taza de té intacta enfriándose entre ellos, el silencio era denso y pesado. Morales abrió el portátil
y giró la pantalla hacia ella. Es el último archivo que hemos podido recuperar. Está dañado, pero tienes que verlo. Sara asintió con la mandíbula apretada y sus dedos temblorosos se posaron sobre el trackpad para pulsar el play. El vídeo estalló en la quietud de la cocina. El jadeo aterrorizado de Alex llenó el espacio. Un sonido tan íntimo y visceral que a Sara se le cortó la respiración. Vio el mundo a través de los ojos de su marido en sus últimos segundos. La roca áspera, el cielo azul intenso, el movimiento frenético de la cámara y entonces la figura. Un espectro oscuro y sin rostro recortado contra el paisaje que tanto amaban. No fue un monstruo, ni una bestia, sino un ser humano, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. El impacto metálico, seco y definitivo resonó en la habitación, seguido de un caos de imágenes y la negrura final. Sara no gritó. Un sollozo ahogado se rompió en su garganta mientras su cuerpo se convulsionaba. Las lágrimas contenidas durante 5 años de incertidumbre brotaron con una violencia liberadora, quemando sus mejillas. El duelo, en suspenso, había terminado. La tortura de la esperanza, la agonía del quizás, se había desvanecido, reemplazada por una certeza tan afilada como el cristal roto. Alex no se había perdido, no lo había derrotado la montaña, se lo habían arrebatado. Morales permaneció en silencio, dándole el espacio que necesitaba. En medio del torrente de dolor, una nueva emoción comenzó a tomar forma en el corazón de Sara, la rabia. Una furia fría y lúcida que quemaba más que las lágrimas. La montaña ya no era su enemiga, solo había sido el escenario. El verdadero monstruo tenía un rostro que ella aún no conocía, pero que juró en ese instante que encontraría. La desaparición de Alex García había concluido, dando paso a la cacería de su asesino. El misterio se había resuelto solo para dar a luz a uno mucho más oscuro. La investigación sobre la desaparición de Alex García fue cerrada, y en su lugar se abrió la investigación por su asesinato. Para el inspector Morales, la jubilación se convirtió en un concepto lejano, una orilla que ya no deseaba alcanzar. La espina clavada en su costado se había transformado en la misión final de su carrera, una deuda personal con un fantasma, y con la mujer de ojos rotos que ahora lo miraba con una determinación gélida. Sara ya no era la viuda que esperaba. Se convirtió en una sombra en el despacho de Morales, estudiando mapas, repasando listas de excursionistas registrados en la zona aquel fatídico día, buscando una cara para la figura oscura del vídeo. Su dolor no había desaparecido, sino que se había transmutado en combustible. La vida en el chalet cambió para siempre. La incertidumbre que había envenenado el aire durante 5 años fue reemplazada por la cruda certeza de la violencia. Sara tuvo la conversación más difícil de su vida con Lucía, explicándole que su padre no se había perdido, sino que le habían hecho daño. La niña, ahora con la madurez suficiente para comprender la maldad, no solo lloró por su padre, sino que abrazó la rabia de su madre. Las paredes, antes un santuario de recuerdos melancólicos, se convirtieron en un testimonio de una vida truncada que exigía justicia. Ya no miraban a las montañas con odio, sino con una pregunta constante, escrutando sus cumbres no en busca de un cuerpo, sino de un asesino. El caso de Alex García sigue abierto. La figura del vídeo, un espectro digital sin rostro, permanece sin identificar. Un fantasma que se desvanece en la inmensidad de la sierra. Para el resto del mundo es otra historia trágica, una nota a pie de página en la crónica negra de la región. Pero para Sara y Lucía es el aire que respiran. Cada amanecer, desde la ventana de su cocina, ven los picos de Europa. Ya no son el enemigo, sino un testigo mudo, un laberinto de piedra que guarda el secreto final. La historia no termina con un arresto, sino con una promesa silenciosa entre una madre y una hija. La búsqueda no ha terminado, solo acaba de empezar.